me estáis contando muchas veces, hay mucha gente que me ha dicho ya, esto sale en el libro, estas partes salen en el libro, la he visto ya, o me has hablado de esto y tal, y me ha ayudado mucho el código QR que sale en el libro, enlazarlo y ver este momento de didáctica y tal, porque genera un poco de valor por encima de lo que sale en el libro y tal. Efectivamente, muchas de esas partes son conceptos que se desarrollan en el libro, y hoy os traigo algo que yo creo que, bueno, para mí es fundamental, ¿no? Yo creo que os puede resultar interesante, sobre todo porque bueno, pues habla de algo que normalmente no se trata, ¿no? Fijaros, este slide que tengo aquí trata este concepto que yo os acerqué el último día, si os acordáis, hablábamos de lo que era la capa y cómo era esta especie de estrato de iluminación, que había capas base, había capas de resalta, había capas de impacto y cómo se montaban unas encima de otras, ¿no? Y la última vez os lo traía a nivel esquemático y hoy quería traeroslo aquí en este gráfico, ¿no? Para que se entienda un poco mejor. Yo creo que viene muy bien a colación de lo que nos contaba Quito hoy, porque Quito nos ha traído muchos diseños, muchas escenas donde se trabajaban estos haces de luz, esta arquitectura visible de la luz que se usa tanto en música, ¿no? Con las cabezas móviles. Y hablábamos de posiciones, ¿no? Yo quería mostrar esto de una manera muy básica. Esto, fijaros que son montajes de haces de luz creados de manera gráfica, no creados de luz real, pero quería esquematizarlo porque muchas veces no hay tiempo en el montaje para entender esto, interiorizar esto. A veces el programa de día, las posiciones son algo que viene heredado de otro iluminador o lo tienes que hacer para el siguiente. Bueno, no tenemos siempre tiempo para hablar más de esto, ¿no? Pero aquí os quería hablar un poco del lenguaje. Fijaos que ahí hay una capa base número 1, que es lo que tenéis a la izquierda, que en este caso es un ciclorama, ¿no? ¿Qué es un ciclorama? Pues normalmente una parte trasera, retroiluminada, a veces iluminada desde el frontal en color, que a veces tiene ese degradado que veis ahí. Esto serían unas luces anaranjadas, digamos, filtradas en naranja, o usando una mezcla entre rojo y verde, ¿vale? Para crear esta mezcla de color que a medida que va perdiendo intensidad, lo que ocurre es que va cambiando de color también, ¿no? Porque esa mezcla va perdiendo fuerza. Entonces, en la parte de arriba no habría luminarias, ¿vale? En la parte de arriba sí estarían las luminarias, por eso se ve más intenso en la parte de abajo que en la parte de arriba, ¿no? Que es donde estarían las luminarias en ese ciclorama. Y esto lo que crea es una base, ¿no? De por sí no hace mucho más. Fijaros en la imagen de arriba, si no hubiera todos esos haces, si lo único que hubiera ese ciclorama, pues al final tendríamos cierto destaque, cierto contraste, porque tendrías a los usuarios en oscuro, ¿no? Sin poder verseles la cara o ver nada lo que hacen, contrastados contra un fondo de color. En el momento en el que montaras un frontal, es decir, en el momento en el que le dieras luz frontal, a la gente, a los personajes, a los músicos se les vería ya, pero contrastarían menos con el ciclorama que tienes detrás. Pero habría una base, ¿no? Habría una idea de, bueno, pues, yo no sé si decir ambiente, atmósfera de color, etcétera. Pero fijaros que entre paréntesis yo os digo capa base número 1 o de cohesión. Y dice debajo complemento de ciclorama. ¿Qué quiere decir esto del complemento y la cohesión? Bueno, pues cuando esta cobertura de contexto cromático que os cuento aquí, cuando este ciclorama funciona como la única luz en escena, entonces lo que ocurre es que es una capa base, ¿vale? Es lo único que está presente y por tanto es una capa base, es la base para empezar a trabajar. Pero si este ciclorama se añade al final de todo, después de haber creado todas las otras luces que tenéis al lado, pues entonces funciona como una capa de cohesión, porque es, digamos, el pegamento que da un poco de sentido al resto de capas, ¿no? Empiezan a funcionar mejor de manera conjunta gracias a este ciclorama que crea cohesión entre las capas. Y entonces funcionaría como un complemento, ¿no? Es una luz complementaria, no es una luz, no es la capa base, no es la esencia, no es un ambiente, ¿vale? Que es como lo jerarquizo yo cuando explico en el libro las herramientas. No funcionaría como ambiente, funcionaría como complemento, como luz complementaria, ¿no? La capa base número 2 que tenéis ahí, que es la que está a su derecha, es un ambiente de washes. Aquí sí está muy claro, ¿no? Nos hablaba Quito hoy de la importancia del wash, ¿no? Como cabeza móvil un poco más difusa, que crea color, que llena escenario, que a veces tiene zoom. Bueno, ahí lo estás viendo, ¿no? Tenéis 3 aparatos en el centro que son muy difusos con el zoom más abierto, 2 aparatos a los laterales con el zoom más cerrado, pero que esto, no os engañéis, estamos viéndolo en 2 dimensiones, puede ocurrir también que los 2 washes de los lados, lo que ocurre es que están en la parte de atrás del escenario.
Entonces, por eso, el efecto óptico de perspectiva, el efecto cónico, os va a dar la sensación de que esos dos haces de los lados, en realidad, están cerrados de haz, cerrados con zoom, pero en realidad lo que puede estar ocurriendo es que están muy cenitales, ¿vale? Están impactando justo debajo de ellos y, por tanto, el efecto de perspectiva es menor. Los otros tres que están en el centro están un poco levantados hacia el público y al estar un poco levantados, pues crea un efecto cónico más evidente que puede estar también provocado por un zoom si son más cenitales, ¿no? Pero todo esto está funcionando como lo mismo, ¿no? Que es una capa base y en esta capa base pues está creando un ámbito perimetral, que es lo que tenéis ahí, ¿no? ¿Qué es eso de ámbito perimetral y ámbito de interacción? Bueno, este es el concepto de ámbito, tiene que ver con cuánto de planta estamos llenando, ¿no? Con la iluminación. Entonces lo que está ocurriendo ahí es que los tres del centro están creando un ámbito de interacción, donde como están más abiertos los músicos se pueden mover alrededor del escenario, interactuar entre ellos, ir a un lado a otro. Los dos de los extremos, que están más cerraditos y más en las esquinas, están creando un ámbito perimetral o, dicho de alguna manera, están delimitando el escenario, están diciéndole al público el escenario es esto, aquí se acaba el escenario, ¿vale? Pensad siempre que normalmente estás trabajando en una caja negra, el público no necesariamente va a ver la estructura, ¿no? Para saber, estas son las dimensiones del escenario, eso lo creas tú, y especialmente en un teatro, ¿no? Entonces, por este ámbito perimetral está delimitando el escenario, que evidentemente cuando esos dos aparatos de los extremos desaparezcan, pues entonces el perímetro será diferente, será más corto, ¿no? Será esos tres ámbitos o esos tres washes que están funcionando como un ámbito de interacción. Fijaos después que tenéis una capa de resalte, que son esos cuatro aparatos que están funcionando cruzados, ¿no? Aquí está funcionando como posiciones, ¿no? Es un concepto que Quito nos hablaba también. Aquí, bueno, pues lo veis en la imagen de arriba, tenéis a un músico a cada lado, ¿no? A un artista a cada lado, y esas son posiciones fijas. Entonces, esta capa de resalte lo que está haciendo es resaltar esos músicos. Está diciéndote, aquí hay un músico, aquí hay otro músico. Son posiciones fijas, que en este caso estás haciendo con dos aparatos, pero como estás hablando con luces móviles, estos aparatos se pueden mover hacia el cantante y crear otra posición, ¿no? Que es lo que en este caso no estáis viendo con la capa de resalte, que es esa capa amarilla, sino lo que estáis viendo con la capa de impacto, que es la última, ¿no? Que es la capa blanca, y ahí lo que tenéis es volúmenes, que es como le llamo yo, volumen normalmente le llamo al BIM, un volumen, porque está trazando líneas mucho más intensas que cualquier otro aparato, que en este caso está funcionando como capa de impacto, haciendo un volumen entre spots y BIMs, ¿no? Son dos tipos de cabeza móvil diferente, el BIM mucho más potente pero menos versátil, menos posibilidad de proyectar gobos, etc. Y el spot pues con mucha más versatilidad. Y ahí están funcionando de manera conjunta, creando cierto impacto. ¿Por qué el impacto? Bueno, pues lo veis claramente en la imagen de arriba. Ahora, hemos juntado todas estas capas en una sola, que es lo que veis en la imagen de arriba, y entonces ya ahí tenéis un espacio en dos dimensiones que sin embargo parece tridimensional, ¿no? Aquí hay aparatos que se están cruzando, hay aparatos que están detrás, hay aparatos que están delante, hay un ciclograma al fondo, hay una interacción de distintos elementos que además el contraste cambia, ¿no? Fijaros las imágenes de abajo, sobre negro, evidentemente los haces destacan mucho más que cuando se juntan, ¿no? Y este es el eterno problema, ¿no? Cómo crear contraste, cómo hacer que una escena sea rica en todo, pero a la vez contraste, que a la vez tenga detalle, que a la vez tenga resolución, que cuente historias diferentes, que muestre el espacio atrás y adelante, a un lado y a otro, que tenga en cuenta guiar al espectador también de dónde están los músicos, dónde están las partes importantes, que se apaguen en ciertos momentos, que se enciendan en ciertos momentos. Eso es un poco la magia, ¿no? Y la magia viene de tener claro primero cómo funcionan estas capas y cuál es el rol o la función que asignamos a cada una de estas capas, que como veis arriba de todo, están funcionando todas de manera conjunta y de manera cohesionada, porque la capa base 1 o de cohesión nos está ayudando a ello, ¿no? Pero evidentemente en el show lo que vamos a hacer es constantemente eliminar cosas, ¿no? Vamos a eliminar la de resalte o vamos a cambiar los haces de posición, vamos a añadir elementos que en el show no habían jugado anteriormente, vamos a usar luz cegadora, vamos a usar frontales, vamos a usar un montón de cosas que van a ayudar a que esto se trabaje. Y esto es algo que os cuento en el libro también, y en uno de los programas hablábamos sobre el frontal, la importancia de entender bien la función del frontal, que Quito nos contaba que para él era esencial, porque al final siempre estabas trabajando con vídeo detrás, o casi siempre estaba trabajando en un festival con vídeo, y por tanto tenía que tener punch, tenía que tener pegada las caras de los músicos, tenía que verse bien lo que estaban haciendo, y esta visibilidad te la da el frontal. Pero cuanto más frontal utilizamos y sobre todo cuanto más recto es el frontal, cuanto menos angulado está,
cuanto menos altura tiene, pues más vamos a lavar la imagen y más vamos a matar este contraste que tenéis en la imagen, ¿no? Todo esto empezará a desaparecer un poco porque estamos tirando luz hacia adelante, luz hacia los artistas, y esta luz evidentemente va a manchar todo lo demás y este efecto se va a perder un poco, ¿no? Abajo de todo, en este estrato, yo lo que intento mostrar es un poco lo que está haciendo, fijaros, como si estuvierais viendo desde arriba, como si estuvierais vosotros en el truss, en la estructura, desde donde se lanzan los aparatos, y estuvierais viendo lo que ocurre, ¿no? En escena. Y ahí está esa pequeña, digamos, tira de color, ahí estabas viendo el impacto de cada uno, ¿no? Veis la base número 1, el impacto que está teniendo, la base número 2, esos haces, ¿no? Concentrados, esos círculos concentrados que cuando lo estás viendo de manera frontal está creando algo diferente, pero cuando lo ves en escenario crea eso. Entonces, al final tienes una cobertura muy limitada y solo es el impacto y el resalte el que permite cubrir al músico. Si esto no estuvieran ahí, esas dos capas, la capa de resalte y la capa de impacto, no habría manera de cubrir al músico, ¿no? Y al final hay cosas que estás de alguna manera desperdiciando en términos de ámbito, en términos de cobertura, porque fijaros esos círculos que tenéis en las esquinas, en los extremos, esto es luz desperdiciada para iluminar a un sujeto, pero es luz aprovechada para crear volumen, para crear un efecto visual, un efecto aéreo interesante, ¿no? Atractivo desde el punto de vista del iluminador, que es normalmente como lo va a ver el público, ¿no? Entonces, al final, por eso se llama impacto, porque es algo que tiene una funcionalidad muy limitada, pero puede crear impacto porque evidentemente tiene un niveles muy altos, es algo impactante ver esos haces de luz, que es algo que no tenemos en nuestro día a día, ¿no? Nosotros no vemos estos haces. Todo esto que estoy mostrando, por supuesto, es un ámbito muy musical y es un ámbito que está relacionado con el humo, ¿no? Con el haze o con el humo, con el efecto de niebla, ¿no? Si no, es muy difícil revelar esos haces aéreos, ¿no? Verlos ahí, a no ser que, bueno, pues uno tenga neblina natural en el espacio o mucha lluvia y esté cayendo ahí. Al final tiene que haber, como sabéis, la luz se manifiesta en el espacio y por tanto tiene que haber un medio en el espacio que permita retener esa luz que de manera física se manifiesta, ¿no? Entonces es muy interesante el poder jugar con estos efectos, especialmente en gira, en música, porque, bueno, pues dan visibilidad al efecto y crean mensajes y lenguajes que normalmente no se ven, ¿no? Si estuviéramos hablando aquí en teatro, si estuviéramos hablando en arquitectura, pues estos haces no podrían jugar de esta manera, ¿vale? Tendría que jugar iluminando cosas, ¿no? Y reflejando cosas, revelando texturas, revelando elementos que salen, que entran. Podría haber dinamismo de color, mezcla de color, podría haber cosas que se apagan, cosas que se encienden. Es decir, siempre hay posibilidades de crear, pero no estarían revelando estos haces que sí podemos ver en la música porque el humo está totalmente estandarizado, aceptado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo os quería traer esto porque es algo de lo que normalmente no se habla y que está muy en relación con lo que os digo siempre, el lenguaje, ¿no? Nosotros al final estamos construyendo luz y esto es un lenguaje que es técnico, es evidentemente técnico, hay que entender lo que es una cabeza móvil, hay que entender lo que es un recorte, hay que entender lo que es una mesa de iluminación, cómo se trabaja, es una parte técnica, pero yo considero que a veces la educación incide de manera un poco obsesiva en la parte técnica y menos en entender conceptos que son un poco más abstractos, son conceptualizaciones que tienen que ver con el diseño, que tienen que ver con puntos de vista diferentes, a veces con la arquitectura, a veces con el arte, con la pintura, y que son importantes para crear, ¿no? Fijaros, hoy nos decía Quito que lo más importante para él era la preproducción, ¿no? El trabajar antes con el músico, qué voy a enseñar, qué mensaje quiero transmitir, cómo quiero que se vea el músico. Y esta parte es la que no te enseñan normalmente, te enseñan a usar un aparato, un manual de usuario, pero curiosamente es mucho más sencillo entender un aparato leyendo su manual que yendo a clase, ¿no? Es verdad que hay muchas partes educativas muy importantes, técnicas, como entender un protocolo de MX, entender cómo funciona un sistema, cómo resolver problemas técnicos, porque al final vamos con muy poco tiempo, ser eficiente, cableado. Hay un montón de cosas que se enseñan y se tienen que enseñar ahí, desde luego, pero hay muchas otras partes que nos enseñan, que es sobre todo esta construcción lumínica, que yo le llamo, esta conceptualización, y luego trabajar con herramientas, elementos y soluciones para llevarlo un poco al directo y que tenga sentido, ¿no? Ir desde algo hacia algo, que no se repitan las cosas, que cree impacto en el espacio mental del espectador, etcétera, etcétera, ¿no? Vosotros sabéis que el libro lo podéis comprar en lightingadepts.com,
La verdad es que os agradezco mucho todo el apoyo que está teniendo en casi, no sé, semana y media que llevamos de haberlo lanzado y sin haber hecho ninguna publicidad más que los canales habituales, pues la verdad es que llevamos un 35% más o menos de la tirada vendida. O sea que os lo agradezco mucho y muchos comentarios, ¿no? De muchos de vosotros, lo ponéis en las redes, os lo agradezco mucho y me estáis diciendo que os encanta el libro, que os gusta. Bueno, para mí es un honor que el libro haya funcionado después de esos 4 años de trabajo y que me haya pasado un poco como a Quito, ¿no? Medio atrapado en la pandemia y tal. Y ¿qué es lo que a mí me llena más? Pues que podamos mañana ir a un sitio físico y presentarlo físicamente. Como sabéis, la semana pasada hemos tenido una presentación virtual donde hablábamos con diseñadores de iluminación que han sido invitados e invitadas antes en el programa sobre el libro, porque han hablado de él, pero lo vamos a hacer en Coruña y lo vamos a hacer a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de Someso. Los que sois de Coruña, los que estéis en Galicia, que sepáis que lo vamos a hacer allí y que no es en el teatro de la Escuela de Maixesón, es justo al lado, ¿vale? En el Salón de Actos del Centro Integrado de Formación Profesional Someso, que es en el mismo sitio, pero al lado, ¿vale? De la Escuela de Maixesón, y habrá allí alumnos y habrá docentes de la escuela y habrá también la entrada es libre, así que todos los profesionales que quieran acercarse podrán hacerlo allí. Nosotros tenemos un culto, de alguna manera, pero no un culto espiritual, no un culto religioso, sino un culto de pasión por la iluminación profesional, que es este de Lighting Adepts. Por eso nos gusta que todos se sientan Lighting Adepts también. Sabéis que hacemos este juego siempre del adepto, significa experto en inglés, ¿no? Entonces, cuando decimos adepto o adept, lo que estamos diciendo es las dos cosas, ¿no? Adepto a una manera de trabajar con iluminación y experto en iluminación también. Y lo que intentamos es de alguna manera divulgar esa cultura de la luz, comunicarosla más y que, bueno, podéis acceder a ella de una manera, bueno, pues más interesante o más accesible. De ahí el libro, de ahí los programas, de ahí la comunidad de WhatsApp. Y una de las cosas que tenemos es la posibilidad de suscribiros, totalmente gratuito, por supuesto, tanto al newsletter como a el canal de YouTube. El canal de YouTube es muy sencillo. Mientras me estáis oyendo hablar, simplemente tenéis que pulsar el subscribe aquí. Muy, muy sencillo. Lo podéis hacer mientras me estáis escuchando. Y el newsletter, podéis ir a la web de lightingadepts.com, donde encontraréis un montón de cosas, y en el footer veréis que hay la posibilidad de registrarse en el newsletter, que os iré enviando no es muy invasivo, cada 15 días o así, a veces cada un mes, yo creo que fue la última hace un mes, pues os iré enviando información para que, bueno, pues al final estéis al tanto de las actividades que hacemos, que son más que este canal de YouTube, pero que, bueno, de alguna manera este canal de YouTube fue el inicio, ¿no? Fue la manera de empezar. Y siempre os cuento también que además es importante que os suscribáis, porque suscribiéndose el canal tiene un poco más de repercusión, sale más en las búsquedas y al final pues hace que la gente de la luz nos conozca y pueda aprender, compartir, bueno, pues sobre todo hacer comunidad, ¿no? Nada más, yo como siempre, simplemente daros las gracias de que estéis ahí, de que seáis tan buena gente, en el sentido de que yo no me esperaba para nada cuando empecé esto por puro amor al arte. Yo no esperaba que esto fuera así de bien, en el sentido, bien me refiero a que de manera orgánica tanta gente se haya suscrito sin necesidad de hacer publicidad ni nada. No somos tantos, somos 300 suscriptores, 300 algo en el canal de YouTube, pero todos los que están quieren estar, ¿no? Porque no ha habido ningún tipo de publicidad, ni tácticas comerciales, ni de redes para crear la comunidad, sino que han sido de manera natural. Como sabéis, no hay marcas involucradas, no hay sponsors, no hay nada de nada más que la gente queriendo hablar de luz